Hermanos, hace unos días me encontré por internet un fragmento de un podcast, de Wallcast, de un señor que se llama José Carlos González. Es un hombre que está haciendo una gran labor, creo yo, en hacer que las personas entiendan que científicamente tiene más sentido creer en Dios que no creer. Pero igualmente creo que la relación con Dios es algo espiritual, es algo que no tiene nada que ver con las evidencias que hay materiales en el mundo, sino que tiene más que ver con la relación de arriba a abajo, del cielo a la tierra, de hacer que el cielo entre en este lugar, de hacer que el cielo esté en esta tierra, mucho más que no entender intelectualmente. Pero bueno, a muchas personas es el camino de entrada, ¿no? Entiendo intelectualmente que hay un Dios y luego puedo experimentarlo a través de que me acerco a Él. Por eso creo que está haciendo una gran labor este señor, pero espiritualmente creo que no acaba de comprender y no acaba de tener la profundidad necesaria para hablar de estos temas. Y concretamente el corte del que estoy hablando, él habla sobre ser cristiano, sobre ser hijo de Dios y sobre la salvación. Hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no estoy de acuerdo. Y quiero reaccionar a este vídeo para compartir y para contraponer ideas y sobre todo para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo digo o lo que dice este señor por internet no sirve de nada. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios sobre esto. Así que hermanos, vamos a ver el vídeo. ¿Tú no eres cristiano? No, ¿No estás bautizado? sí. Entonces sí eres cristiano. Bueno, no soy Practicante. practicante. Ya, pero si estás bautizado... Ni me siento identificado, digamos. Vale, pero estás bautizado. Eso Bueno, no. eso sí. Entonces sí eres cristiano. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué Le dice que sí que eres cristiano por estar bautizado. Este señor es católico, tenemos que dejar eso claro, entonces su pensamiento es el catolicismo. Estar bautizado te hace católico, no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es realmente ser lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. diferencia hace esto que me estabas comentando justo ahora? De mi bautismo, por ejemplo. Porque si no vivo identificado con ello, no lo practico, no estoy alineado con las creencias, hay una diferencia real. Aquí él realmente está dándose cuenta, oye, a ver, por mucho que esté bautizado, ¿qué sentido tiene si no tengo nada que ver con eso? Si yo no sigo el camino de Cristo, si yo no, ni siquiera el camino de la Iglesia Católica sigue este entrevistador, ¿qué sentido tiene que yo soy cristiano si no tengo nada que ver con eso, ¿no? Incluso este chico que no conoce de Dios se da cuenta de que no tiene sentido. Hay una diferencia real Sí. en que yo esté bautizado, ¿no? Sí. Eso no significa que vayas... El hecho de que estés bautizado no significa que vayas a estar salvado. Yo te digo, si no estás alineado y no crees que Jesucristo es Dios, pues permíteme que te lo diga con todo el cariño del mundo, tienes un problema. Pero, vamos, pero eso espero que tengas tiempo para solucionarlo. En esto estoy de acuerdo. Si tú tienes la revelación personal de quién es Jesús, que no te lo revela ni la carne ni la sangre, sino que te lo revela Dios desde el cielo, espiritualmente recibes quién es Jesús, como Pedro en Mateo 16, es ahí cuando recibes la salvación, es ahí cuando de verdad estás alineado con Dios por la sangre de Jesús. Entonces, aquí estoy de acuerdo con este hombre. Realmente la salvación no puede depender del bautismo y eso este hombre lo entiende. Pero lo cierto es que sí, y esto es algo que fíjate que muchos curas no lo dicen con toda franqueza, pero estar bautizado es tú estás en un libro y eres hijo de Dios. Y por tanto eres heredero de Dios. Y es lo más que se puede ser. Estoy de acuerdo. Ser heredero de Dios es lo más que se puede ser. Estoy 100% de acuerdo en esto. Esto es lo que dice este señor en un podcast. Ahora bien, lo que dice la palabra de Dios es que ser cristiano es lo mismo que ser hijo de Dios. Eso para empezar. Y ser hijo de Dios solo lo es esa persona que ha nacido de nuevo. Lo podemos ver en Juan 3. Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios nos dice que Dios es Espíritu. Entonces, cuando tú naces por primera vez, cuando tú naces de tu madre, naces en la carne. Y para ser hijo de Dios tienes que nacer en el Espíritu. El momento en el que naces en el Espíritu es cuando tienes la revelación de quién es Jesús, tienes la revelación de cuál es tu pecado, tienes el arrepentimiento por ese pecado y te das la vuelta y entonces es cuando conoces a Jesús. Es cuando Jesús se revela delante de ti. Y esto es literalmente lo que le pasó a Pedro en Mateo 16, en el que Jesús les pregunta, ¿y quién decís que soy yo?
Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? No te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, ningún ser humano. Esto no es inteligencia y sabiduría o información que has recibido de aquí, sino que es información que has recibido de arriba. Es información que viene del cielo. Es información que ha venido a través del Espíritu, no a través del cerebro. Entonces, cuando nacemos, aunque nos bauticemos, no somos herederos de Dios hasta que recibimos el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual hablamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser heredero de Dios no es por estar escrito en un libro físico, sino que proviene de haber recibido dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Dice Jesús, si me amáis me obedeceréis, entonces mi Padre y yo vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. Ese es el Espíritu de Dios viviendo dentro de una persona. Somos templos de Dios y templo de Dios significa que dentro de mí vive el Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo el que me convierte en heredero. Porque no soy hijo de la carne y de la sangre, no soy hijo de los hombres, soy hijo de Dios gracias a su espíritu de adopción. Pero no es solo este versículo. También Juan 8:35 nos dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo tengo vida eterna porque Jesús me ha hecho libre de mi pecado. Yo tengo un montón de pecados que me separan de Dios y estar separado de Dios me lleva a la muerte. Y Jesús lo que ha hecho ha sido llevar la condena que yo merecía para que mis pecados ya fueran eliminados por su sangre. Entonces no estoy salvado ni soy heredero de Dios por haber sido bautizado con agua, sino que soy heredero de Dios porque el Espíritu de Dios vive dentro de mí y eso me convierte en hijo de Dios. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, y es que lo material es una manifestación de lo espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios constantemente. ¿Por qué? Porque era una sombra de cómo Jesús iba a venir después para hacer ese sacrificio. Pero como todavía no había sucedido espiritualmente, se tenía que hacer en la carne. De esa misma forma, el bautismo con agua es una manifestación física, es una manifestación natural, material, de esa realidad que ya ha pasado dentro de nosotros. Y es que la palabra de Dios, que la Biblia dice que es el agua de la palabra de Dios nos ha limpiado, el Espíritu de Dios vive dentro de mí, ahora soy hijo de Dios y estoy limpio por dentro porque la sangre de Jesús me ha purificado. Y como la sangre de Jesús me ha purificado, y eso ya ha sucedido, eso ya es una realidad espiritual, yo me bautizo para que eso se manifieste en la carne, en lo material. Pero no sirve de nada tener la manifestación material sin tener el Espíritu del Dios vivo dentro de mí. Lo que importa es lo que sucede en la transacción espiritual, en la que el intercambio, en el que mis pecados se van a Jesús y la perfección de Jesús viene a mí. Y en ese momento es cuando soy hijo de Dios y ahí es cuando he sido limpiado por dentro. Y como he sido limpiado por dentro, tengo esta manifestación por fuera para demostrar que eso ya ha sucedido espiritualmente. De la misma forma que un marido se casa con su mujer y el día del matrimonio, el día que le pone el anillo y le dice sí quiero, en ese momento es la manifestación pública de ese amor que ya ha sucedido dentro suyo. Cuando nacemos somos criaturas de Dios, no hijos, y lo que nos convierte en hijos es el Espíritu del Dios vivo dentro de nosotros. Mirad lo que dice Efesios 1, 13 y 14, que es muy interesante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, primero, habéis escuchado, habéis recibido el Evangelio, que mis pecados están en Jesús y la perfección de Jesús está en mí y entonces tengo acceso directo porque ahora soy hijo de Dios. Ese es el Evangelio, que podemos ser hijos de Dios por la sangre de Jesús. Habéis creído en él y por creer en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando habéis creído en el Evangelio, el Espíritu Santo os ha sellado, que es las arras de nuestra herencia,
hasta que la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Esto es algo que sucede materialmente? No, esto es algo espiritual, es un sello espiritual. El Espíritu de Dios nos sella, nos deja marcados como diciendo, este ganado es mío. Dios realmente lo que dice es, esta persona es mía. ¿Qué es lo que demuestra que esta persona que antes era una criatura y ahora es hijo de Dios es mía? El Espíritu Santo con el que le he marcado. La misma forma que un pastor marca sus ovejas para saber distinguirlas, igual. Dios nos ha marcado con su Espíritu para decir, este es mi hijo, no por sus buenas obras, no por su capacidad, sino por su fe en Jesús y por su arrepentimiento. Y en la palabra de Dios hay versículos así por un tubo, hay muchísimos. Y este hombre creo que no lo entiende de una forma carnal. Y no se puede entender la palabra de Dios desde la carne, sino que se tiene que entender desde el Espíritu. También os digo, cada católico cree una cosa diferente y un católico cree una cosa y otro. Entonces es muy difícil porque no están de acuerdo para nada. De hecho, yo creo que este hombre no está de acuerdo con la Iglesia Católica, porque si la Iglesia Católica creyera lo que dice este señor, de que por estar bautizado eres cristiano, en vez de haber ido a las cruzadas con espadas, hubieran ido con cubos de agua bautizando a todos en el nombre de Jesús y así ya los hubieran convertido en cristianos sin tener que matar a nadie. Pero bueno, eso es otro tema. Hermanos, la palabra de Dios es un banquete, pero si no tienes el Espíritu Santo y no tienes esa revelación de Dios, es imposible que recibamos nada, porque lo vamos a entender según la carne y no según el Espíritu. Así que hermanos, esta es la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia sobre el bautismo y sobre los hijos de Dios. Hermanos, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Os quiero.